Bueno, la Casa Blanca ha confirmado que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, llega al Perú para la Cumbre de las Américas, que va a ser este 13 y 14 de abril. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el impacto que tiene esta primera gira por América Latina de Donald Trump en un contexto, ¿no?, de un foro internacional en el que el Perú le ha retirado la invitación a Venezuela, Estados Unidos lo ha respaldado a nuestro país en esta decisión de retirar esta invitación, Maduro dice que igual viene? La verdad es que bien complejo. Para aclarar, ayudarnos a entender qué va a suceder, qué podría suceder con este escenario, hemos querido invitar esta tarde a Ramiro Escobar, él es internacionalista y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Albina? Gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Parece un tablero y definitivamente es un tablero político bastante complejo. Bueno, sí, efectivamente es un laberinto complejo, tiene varios cabos, pero vamos a tratar de explicarlo A ver, en de principio, la manera más precisa, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta decisión de Trump de venir en esta primera gira a América Latina? Cuando muchos pensaban de que de pronto por esta retórica antimigrante que él tiene, no estaba ni siquiera en sus planes. Bueno, lo que hay que observar es que desde que comenzó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha habido relaciones cercanas con Donald Trump. Kuczynski en la campaña no se expresó muy bien de él, ¿no? Sí. Lo criticó por la cuestión de los migrantes, pero también por la cerrazón de Trump evidente frente a la apertura comercial, ¿no? Digamos que en ese plan, en el económico, podría decirse que Donald Trump está acá y Pedro Pablo Kuczynski está en otro lado, ¿no? Pero cuando ya Kuczynski ascendió al poder, incluso lo visitó, recordarás, ¿no? O sea, y ahora no parece casual que sea el primer país de América Latina que Donald Trump visita. Si uno observa a los últimos presidentes norteamericanos, América Latina nunca ha sido una gran prioridad, ni siquiera para Obama, tampoco para Clinton ni para Bush. Digamos que estaba en el segundo cajón del escritorio y a veces lo sacaban cuando, digamos, estallaba lo de Cuba o lo de Venezuela, sobre todo. Sí. Y Trump no había hecho la diferencia en esto. Entonces, que venga acá sí creo que tiene que ver, como habías comentado, con este retiro de la invitación a Maduro, porque crea, digamos, un escenario en el cual parecería que lo que se ha calibrado es, bueno, al parecer no va a venir el señor Maduro, entonces él se siente como un poco más cómodo de venir, ¿no? Pero resulta que hace unas horas, hoy día mismo en la mañana, Maduro ha anunciado que va a venir. Claro, Entonces, de todas maneras. Sí, la situación se complica. venir. Yo tengo la impresión que Maduro ha hecho esto sabiendo que Donald Trump ha confirmado su visita. Entonces creo que lo que va a haber de acá al inicio de la cumbre va a ser una suerte de puja diplomática y política, probablemente con palabras subidas de tono entre ambos mandatarios, me refiero a Maduro y a Donald Trump, en relación con la visita de uno u otro. La visita de Donald Trump está confirmada, la de Maduro está confirmada para él, pero existe el problema que nosotros le hemos retirado la invitación, pero hace unos días en la reunión de la Alternativa Bolivariana de las Américas recibió el respaldo de los países que conforman este grupo. El ALBA. Sí, e incluso se insinuó que podría venir, ¿no? O sea, hay figuras posibles de imaginar como que ven en el avión de Evo Morales. Claro, ¿no? que venga junto a Evo, porque es más, se ha señalado desde el gobierno de Venezuela que hay gobiernos, hay otros gobiernos, otros estados que apoyan a Maduro. Y están pidiendo el apoyo, ¿verdad? Valga la redundancia, de todas estas naciones para que pueda Maduro tener una visita en Lima más cómoda. Claro, y además quiere hacerlo porque está en un momento políticamente frágil, entonces no quiere, creo yo, parecer más frágil de lo que ya está, ¿no? Quiere venir y dar su versión de lo que está pasando en Venezuela, que por la mayoría aplastante de versiones es una situación desastrosa, ¿no? Hay un comunicado de la ACNUR hoy día que lo podemos comentar luego en relación con la gente que sale de Venezuela, pero al retirarle el Perú la invitación, o sea, provoca es la posibilidad de un incidente, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor decirlo desde el comienzo, o hubiera sido mejor no hacer nada, o de pronto no hacer nada y de pronto no venía, ¿no? Claro, ahora, mencionabas, Ramiro, el hecho de que Maduro insiste en venir al Perú para exponer su versión, ¿verdad?, acerca de la situación de su país, pero siquiera va a poder.
O sea, lo que nos preguntábamos muchos es, si tú no tienes una invitación para determinado evento, no entras. Puedes estar en el país. O puede ser, como dice Mauricio Mulder, que algo se tiene que hacer para que no le permitan el volar su territorio nacional, ¿no? Claro, la primera Arauz ha dicho que incluso si llegara por migraciones no se le va a permitir la entrada, pero te imaginas, eso es fácil de decir, pero cuando se produzca en el terreno de la realidad, el presidente de un país entrando por migraciones, ¿no? O un avión viniendo, Claro. son situaciones bastante difíciles, ¿no? Yo, Venía escondido en el avión de Evo Morales. mira, yo sabes lo que creo es que eh, a veces en el escenario político suceden cosas que en el escenario diplomático se tienen que solucionar de algún modo. Es decir, yo creo que los canales diplomáticos con Venezuela presumo que no se han roto. Ni siquiera, hablando de Trump, Estados Unidos y Corea del Norte jamás rompieron totalmente los canales Claro, diplomáticos. y ahí los tienes, ¿no? Entonces, claro, y probablemente se van a reunir, es lo que se ha anunciado hace unos días. Yo creo que en ese momento va a haber algún tipo de contacto que permita morigerar esta situación que puede volverse muy complicada. Claro. Ahora, pero y en ese contexto, ¿cómo influye Estados Unidos al respaldar a la Cancillería peruana en esta situación de retirarle la invitación? Bueno, como yo te había señalado, desde el comienzo del gobierno de PPK, la cercanía con Estados Unidos ha sido evidente. Yo lo sé, claro, eso lo mencionamos, pero en términos prácticos, ¿qué significa que Estados Unidos diga, ¿sabes qué? Yo apoyo al Perú pues, en esta decisión, frente a lo que mencionabas con relación al ALBA? Acaban también de decir, nosotros te apoyamos, ¿no? Claro, lo que creo que Donald Trump y la Casa Blanca de ahora está tratando de decir o tratando de hacer es que claramente el Perú se ponga de su lado y se ponga en la línea que marca la Casa Blanca. O sea, Estados Unidos es nuestro aliado más importante a nivel comercial, político. Y está bien que así sea porque es el país más poderoso del planeta. Pero además frente a eso hay ahora como una especie de enemigo común. Claro, lo que pasa es que ya, digamos, alinearse en algunos conflictos de este tipo sí puede traer un costo, por ejemplo, frente a los países que están al lado de Venezuela. Y yo creo que la misión de cualquier país, como el Perú, es tratar de tener buenas relaciones con todos los países de la región, con todos los que potencialmente pueden venir a la Cumbre de las Américas. Porque si se sigue esta línea, probablemente aumente la tensión y la cumbre, que ojo, tiene como tema gobernabilidad frente a la corrupción, que un poco despintada o bastante despintada por este problema que está en el medio. Pero claro, pero cuando hay todos estos encuentros, en los últimos tiempos, el tema en la agenda recurrente es la situación de Venezuela. Así La es. semana pasada se anunció desde el Ejecutivo que el presidente Kuczynski había sostenido una conversación telefónica con Donald Trump y que entre otros temas fue también tratado el tema de la situación. Claro, ese es el tema que está en el tintero y es el tema que hace que Trump y Kuczynski tengan una coincidencia no solo verbal, sino estratégica frente a lo que ocurre en Venezuela. A mí me parece bien que a Venezuela se le marque políticamente porque la situación que está ocurriendo al interior del país es dramática, es desastrosa. Lo que pasa es que cada país debe medir cómo lo hace sin malquistarse con otros países de la región. Y ahí creo que nosotros podemos estar pagando un costo. O sea, nos conviene estar con relaciones distantes con Cuba, con Nicaragua, con todos los países, con Bolivia, que es un país vecino. Estamos hablando de cuál es la proyección que queremos como imagen, de algo que sí se ha cuidado también Maduro, y bueno, lo hacía en su momento Chávez, ¿verdad? De cómo se proyectan a nivel internacional. No importa lo que pase dentro, ¿no? De la casa yo me encargo, pero lo que doy para afuera, de eso sí ellos dos han tenido muchísimo cuidado. Bueno, fíjate, hasta los talibanes cuando gobernaban Afganistán tenían como ministro de Exteriores al más sensato de ellos, ¿no? O sea, siempre es un territorio que se cuida o que se tiene que cuidar de manera muy puntillosa, muy puntual y muy inteligente. Entonces, Venezuela y Estados Unidos nunca han roto relaciones diplomáticas a pesar de todo lo que ha pasado. Nosotros tampoco hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela, ojo. Hemos rebajado el nivel, eso sí. Pero romper relaciones diplomáticas ya es palabras mayores. Pero y nada esto está podría dicho. ocurrir si Claro. se produce un incidente de este tipo, ¿no? Claro, todo va a depender de qué es lo que sucede este 13 y 14 de abril. Así es. Ramiro, para redondear lo que venimos conversando, tú nos dices que hay una posibilidad que de pronto Maduro aparezca con Evo Morales.
Es una de las varias posibilidades. Esa Bueno, podría venir especulemos un poco, porque podría la venir verdad con es que... Daniel Ortega, podría tomar el avión y decir estoy yendo de todas maneras, entonces sería una situación sumamente incómoda para nosotros, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? O sea, que mandar aviones, o sea, eso sería, yo creo que esa situación tiene que ser evitable y para eso existe la diplomacia. ¿Hay experiencia anterior de una cumbre o de un foro internacional que haya tenido estos matices? Que yo recuerde, no, lo que sí ha pasado en la propia Cumbre de las Américas es que Vicente Fox, cuando era presidente de México, le pidió a Fidel Castro que se retirara antes de que llegara George W. Bush. Y Fidel Castro accedió y luego lo contó públicamente, Claro. lo que hizo que era el ridículo Lo a grabó Vicente Fox. Lo también. grabó, etcétera, ¿no? Entonces, y luego Juan Manuel Santos fue a Cuba a hablar con Raúl Castro para pedirle que no vaya a una cumbre posterior, ¿no? Y digamos, siempre el eje, y esto es interesante entenderlo, de estas cumbres, cuando hay conflictos, está entre la presencia de Estados Unidos y la presencia de determinados países. En la primera cumbre de las Américas, que me parece que fue en Mar del Plata, también Claro. hubo una protesta de oposición al área de libre comercio de las Américas. Todas estas posibilidades se pueden dar en la cancha, ¿no? Y lo que tienen que hacer los países que son sedes, sobre todo, tienen que tener mucho cuidado de que la cumbre se vuelva algo tormentoso en vez de algo que sirva para tomar acuerdos que beneficien a los países que van. Ajá. Muchas personas piensan que estas cumbres no sirven para nada. Yo me distancio de eso, ¿no? Es porque Claro, no lo conocen, ¿no? Claro. Hay Ahora, seguimientos, hay acuerdos, ¿no? ¿es casualidad que Trump haya decidido venir primero a Perú, posteriormente a Venezuela, dos países que nos hemos convertido en receptores de inmigrantes venezolanos? A Colombia. A Colombia, perdona. No es casual, obviamente. Eso está bastante medido y creo que son dos países con los cuales Estados Unidos desde siempre ha tenido relaciones cercanas, pero en este momento las tiene. Creo que lo que está tratando de hacer Trump es demostrar que no solo está privilegiando la visita a dos países que considera, a cuyos gobiernos considera amigos, como Perú y Colombia, sino que evidentemente el factor venezolano está ahí, ¿no? Es una manera también de presionar a Maduro indirectamente para demostrarle con quién está. Y nuevamente, ¿no? Perú y Colombia, por supuesto, tienen que tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero tienen que medir también si estrechar demasiado el cerco contra Venezuela no le va a provocar problemas con otros países de la región, cosa que potencialmente puede ocurrir, ¿no? Vamos a hablar, Ramiro, aprovechando su visita esta tarde, sobre Chile. Este segundo mandato de Sebastián Piñera, ¿cuál es el impacto que tiene tanto en el país del sur? Él ha centrado su gobierno para los próximos 4 años en dos ejes centrales. El primero es crecimiento económico, que han estado estancados, y el otro es la jubilación de los chilenos. Pero hay un tercer factor. Chile, y especialmente las empresas de Sebastián Piñera, tienen mucha inversión en el Perú. Hay mucha relación comercial. Entonces, ¿cuál es el impacto y qué nos espera de aquí a los próximos años? Bueno, lo primero que hay que decir es que Kuczynski se lleva bastante bien con Piñera, son bastante amigos, se conocen de antes, entonces se prevén unas relaciones bastante cercanas y poco conflictivas. Donde puede tener Chile más bien un frente un poco complicado es con Bolivia, porque hay una causa pendiente en el Tribunal de Justicia de La Haya, ¿no? Que, como me decía un amigo diplomático, probablemente Chile también pierda en términos de que va a tener que aceptar... Eso le va a tocar definir es muy probable que Piñera. le toque a Piñera como le tocó el fallo de La Haya con respecto... casi al término, ¿no?, de sí, su con mandato. respecto al Perú. Claro. ¿No? Entonces, creo que con nosotros va a haber una situación tranquila, pero con Bolivia puede haber un frente abierto complicado. Luego, al interior de Chile es interesante lo que ha pasado, porque... en el imaginario de muchos de nosotros probablemente se ve a Chile solamente como una sociedad muy tirada al consumo y que le gusta vivir bien y que tiene un crecimiento económico sostenido. Eso es cierto, ¿no? Leí hace poco en BBC Mundo un artículo interesante que decía al chileno le gusta la luca, es decir, el dinero, comprar, ¿no es cierto? Pero cuando tú logras un cierto bienestar en una sociedad como la chilena, ya hay otro tipo de demandas. Y si te fijas, en el periodo de Bachelet se lograron cosas que sorprendieron a mucha gente, ¿no? La unión civil entre personas del mismo sexo, ¿no? La despenalización del aborto, la educación gratuita para el 60% de la población por lo menos. Entonces, el mosaico social chileno ahora es bastante más complejo que en el pasado.
ya hay una fracción de la población que demanda más cosas que solamente consumir y vivir bien, ¿no? Que tampoco lo tiene todo el mundo en Chile, hay una gran desigualdad. Entonces, Piñera creo que va a tener que descifrar ese nuevo mosaico social. Su gran puntal es, o su gran propuesta es hacer crecer nuevamente a Chile al ritmo que crecía antes. En la época de Bachelet creció 1.9%. ¿no? Pero en parte fue porque bajó el precio del cobre, etcétera, pero también por probables errores que se cometieron en la gestión. Pero, digamos, si Piñera tiene como bandera hacer crecer económicamente a Chile nuevamente el 5 o 6%, a la vez no va a poder deshacer algunas de las reformas que se hicieron. Va a tener que descifrar ese nuevo imaginario y prácticas sociales de los chilenos que demandan acabar con la desigualdad o mesurarla, que demandan unión civil, que demandan experiencia legal de aborto. Entonces, por eso que en la segunda vuelta, o camino a la segunda vuelta, Piñera bajó el tono respecto a estos temas y no dijo que iba a retroceder, dijo que los iba a modificar. No, claro, ha dicho que va a continuar, ¿no? Claro, lo que había empezado. porque si no puede generar un marcador en contra en las calles, a nivel estudiantil, por ejemplo, si se le ocurre tocar esto. Entonces, es una sociedad, la chilena, a mi juicio, que está en un momento fascinante, interesante, y este presidente tiene que saber plantarse en esa nueva situación, no solo con un mensaje económico, sino con un mensaje social. Y eso sería muy interesante para un presidente como él, que es un presidente a quien se identifica más como un empresario, como alguien... un empresario que tiene mucho dinero, capital además, aquí en Perú, también, además, por cierto. Sí, yo creo que eso va a continuar, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber estado en reuniones con empresarios y con políticos antes del fallo del Tribunal de La Haya, que con respecto a nosotros y Chile, y la disposición era que ese tema no iba a complicar lo que las inversiones mutuas que había, que son mayores las chilenas entre nosotros. O sea, si no ocurrió antes del fallo ni después del fallo a los pocos meses, tampoco va a ocurrir ahora. Claro. Aun cuando hay temas pendientes por el famoso triángulo terrestre. Claro. Con Bolivia sí podría haber un frente complicado que incluso en algún momento nos podría involucrar. Ojo. Claro, porque vamos a tener que tomar posición. Tenemos que tomar posición y además el fallo de La Haya dispondría que Chile tiene que negociar una salida al mercado con Bolivia y en eso podría haber una consulta a nosotros. Pero yo confío en que nuestra canciller está sumamente preparada para enfrentar un momento como ese. ¿Confías? Así es. Muy bien, Ramiro, gracias por haber estado con nosotros. Ramiro Escobar, internacionalista, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, ayudándonos a entender el mapa político en esta parte de donde vinimos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Son las 2:38. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es En Directo.